Había estado con Liam durante 10 años. De no tener nada a convertirme en alguien exitoso. Sin embargo, cuando llegó la primera ronda de despidos, me encontré en la lista. Su tono era indiferente. Xiao ha vuelto. De ahora en adelante. Debemos evitar sospechas. Así que se trata de evitar sospechas. ¿Verdad? Fui a casa y le pedí a mi padre que retirara su inversión. En medio del despido, me dieron un cheque. La expresión de Liam permaneció fría. Este resultado no es injusto contigo. Su voz transmitía la indiferencia de alguien en una posición de poder. Ya no era joven. Había adquirido una calma que solo el tiempo podía traer. Distante. Y sin embargo, escalofriante. Estaba claro que el hombre que tenía delante ya no era el joven que una vez se había refugiado en el sótano, alquilando un traje solo para negociar contratos. Dejé el cheque sobre el escritorio y le pregunté qué significaba eso. Liam se levantó. Su alta figura de repente invadió toda la oficina. Me miró fijamente un buen rato antes de volver a hablar. Xiao ha vuelto. In Xiao. La exnovia de Liam. Cuando la empresa empezó, éramos solo 3. Al año siguiente desapareció sin dejar rastro. Más tarde, intenté encontrarla. La primera vez que me vio. Ella lo dejó claro, no te metas en su vida. Era una mujer lúcida y jamás dejaría que un hombre arruinara su futuro. Pero ahora, la empresa salía a bolsa. Y ella había vuelto. Al ver eso, no dije nada. La mirada de Liam se volvió más compleja. Y apartó la mirada, incómodo. Murmurando. Ya sabes. Deberíamos evitar sospechas de ahora en adelante. Me quedé paralizado. 10 años con Liam. En efecto. Aparte de nuestros vínculos profesionales. Nuestra relación personal había superado con creces la de simples colegas. Desde las negociaciones comerciales hasta la elección de corbatas, yo participaba en cada detalle. Él era soltero. Y yo también. Todavía recordaba los tiempos en que Liam. Ojos rojos. Se apoyó en mi hombro. Profundamente agradecido. Diciendo lo afortunado que era de tenerme. En esos 10 años, lo vi pasar del sótano al último piso de un rascacielos. Y lo vi innumerables veces. Tuve que arrastrarlo a casa. Estaba borracho como una cuba. Lo había visto humillarse. Y había estado a su lado fracaso tras fracaso. Entonces que suspiró. No soportaba verlo humillado. Su talento se enterró. Volví a casa y suavicé mi postura con mi padre. Invertí en secreto y lo ayudé a conseguir pedidos. Cuando llegó el primer pago de la empresa, me hizo girar emocionado. Diciendo: Alina. Nuestros días buenos se acercan. En ese momento, temí haberlo malinterpretado. Así que, con cautela, le pregunté qué quería decir. Me miró y me regañó por ser tonta. Fingí no tener ni idea. Aunque mi corazón latía con fuerza. Más tarde, permitió que el personal me llamara la esposa del jefe. Incluso durante las vacaciones. Fui yo quien se fue a casa con él. Todos habían aceptado nuestra relación. Incluso en el banquete de celebración de la empresa tras la salida a bolsa. Me tomó la mano públicamente y anunció a todos: de ahora en adelante lo represento. En ese momento sus ojos se llenaron de una intensidad ardiente que no se podía expresar con palabras. Pensé que seguiríamos así. Formar pareja de forma natural. Casarse. Y formar una familia feliz. Pero ahora. Me decía que debíamos evitar sospechas. Pregunté instintivamente. ¿Por qué? No podía ver mi propia expresión. Pero lo sabía. Debí de parecer muy tonto. Vi un destello de culpa en los ojos de Liam. Pero enseguida se transformó en indiferencia. Deberías saberlo con tus habilidades. Ya no eres apto para este puesto. Xiao es más competente que tú.
Porque ella tenía años de experiencia en una empresa extranjera de alto nivel. Y yo. Simplemente había estado a su lado durante 10 años. Sin que nadie se diera cuenta. La luz del sol se filtraba a través del cristal, cegándome el rostro. Miré fijamente el rostro de Liam. Y el rostro de Infafulbuyan. Que se había vuelto aún más carismático con el tiempo. Y de repente se sintió desinteresado. Sonreí. Está bien. Asentí con calma. Dejaré mi puesto hoy. Y completaré el traspaso. No es tan urgente. Liam rodeó el escritorio. Su lengua finalmente se ablandó. Puedes esperar a encontrar otro trabajo antes de entregar el puesto. También puedo recomendarte otro sitio. Puede que no sea tan grande como la empresa. Pero... no hace falta. Me quité la credencial del trabajo y la dejé en el escritorio. No tengo energía para seguir en la empresa otros 10 años. Lo admito. Sentí resentimiento. Sentía una sensación asfixiante de ser usado y luego desechado como un zapato viejo. Pero pensándolo bien, sí. Nuestra relación nunca fue romántica. Era una dinámica entre empleador y empleado. Incluso el despido con indemnización por despido. Era razonable. Al levantar la vista, me encontré con la expresión rígida de Liam. Su traje caro le sentaba a la perfección. De figura esbelta. Frunció los labios. Silencioso. Sus dedos acariciaban repetidamente el puño de su manga. Era una señal de su impaciencia. Tras una larga pausa. Se apoyó en el borde del escritorio. Suspirando suavemente. Alina. Encuentra un novio adecuado. De ahora en adelante solo seremos amigos. Entendí lo que quería decir. La razón para evitar sospechas no era que su exnovia hubiera regresado. Era porque creía. Ya no encajaba con la persona en la que se había convertido. El escritorio estaba abarrotado de cosas. Medicina para el estómago. Pastillas para el dolor de cabeza. Suplementos para el hígado. Y unas pantuflas. La mayor parte era para Liam. Había poco que fuera mío. Y lo que quería llevarme era aún menos. Lo único. Era una muñeca de cerámica. Redonda y regordeta. Con una sonrisa festiva. Era un regalo que Liam me había traído de un viaje de negocios al extranjero. Dijo que la muñeca se parecía mucho a mí. Tan lindo que no pudo resistirse a comprarlo y traerlo de vuelta. Aunque era un muñeco bastante caro, lo regañé en aquel momento por gastar tanto. Pero lo apreciaba mucho. Lo limpiaba 3 veces al día. Ahora seguía tan brillante y nuevo como cuando me lo dio. Me levanté de mi escritorio. Sostuve la caja. Todo el piso estaba inquietantemente silencioso. Me siguieron innumerables visas de todas partes. Al fin y al cabo. Hasta hoy. Seguía siendo la esposa del jefe no oficial de la empresa. Cuando salió la lista de despidos, Recursos Humanos vino a consultarme. Ella pensó que había un error. Yo también lo pensé. Así que fui a buscar a Liam. Y entonces recibí mi respuesta. Mientras esperaba el ascensor. Vi a Serena. Olas grandes. Gafas de sol negras. Un conjunto de Valentino. Y cuando se abrieron las puertas del ascensor, nuestras miradas se cruzaron a la perfección. Hacía años que no nos veíamos. El año pasado cuando la empresa de Liam iba viento en popa. Serena, que ahora trabaja en una gran empresa extranjera, nos presentó un contrato de externalización. Además, fue la primera vez que Liam y yo discutimos seriamente en todos estos años. No acepté firmar un contrato así en un momento crítico para el crecimiento de la empresa. Pero Liam insistió. No lo entendí en aquel entonces. Ahora, al ver a Serena aquí. Todo encajó. Alina. ¿Cuánto tiempo sin verte? Serena me recibió con un aire de confianza despreocupada. En un lugar tan público, no me molesté en hacer un escándalo.
Así que simplemente la ignoré e intenté pasar de largo. Pero entonces la oí decir, Alina. ¿Has oído alguna vez el dicho? Perro que lamé y lamé. Al final no queda nada. Mis pasos flaquearon. Y mis dedos se apretaron con más fuerza alrededor del asa de mi maleta. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente frente a mí. El aire estaba cargado de dulzor. El penetrante aroma del perfume de Serena me atrapó. Me miró con una sonrisa. Se quitó las gafas. Y levantó ligeramente la barbilla. Sus ojos brillaban con una satisfacción victoriosa. Como un general tras una batalla ganada. El aire frío me inundó los pulmones. Una opresión se instaló en mi pecho. Me quedé sin palabras. Cuando Liam la eligió, ya me había convertido en el hazmerreír. Patético y humillado. Evitando su mirada, volví a presionar el botón del ascensor. Pero Serena no se movió. Se giró lentamente. Caminaba a mi lado. Mirando el contenido de mi maleta. Su voz suave y empalagosa. Gracias por acompañar a Liam durante 10 años. Pero lo que realmente necesita es alguien que pueda estar a su lado en la cima. Después de todo, el amor no se trata de elevar a alguien, sino de permanecer juntos como iguales para ser verdaderamente felices. Bueno. Les deseo felicidad a ambos. La miré con frialdad y respondí. Si estás dispuesto a compartir las dificultades, también puedes compartir la felicidad. El hermoso rostro de Serena perdió la compostura. Ella captó la burla en mis palabras. En el momento más difícil de Liam. Había roto con él y se había ido al extranjero. Ahora que la empresa salía a bolsa, ella regresó y tomó mi lugar. Esta es la decisión de Liam. Bajó la voz. Me miró fijamente. Su escote pronunciado lo acentuaba a propósito. Como para demostrar algo. No me molesté en participar. No dije nada. Las puertas del ascensor se abrieron. Y entré. Pero una vez más. Serena me bloqueó el paso. Llamó a seguridad. Insistió en revisar mi maleta. Esto era parte del procedimiento de salida. Pero con mi estatus, todos solían hacer la vista gorda. Señorita Alina. Aunque ya haya completado su procedimiento de salida, aún debemos seguir las reglas. Después de todo, es política de la empresa. Dijo ella. Con los brazos cruzados. De pie arrogante. Su postura dominante hizo dudar al jefe de seguridad. Me miró. Claramente incómodo. Era él a quien había traído. Tras un momento de vacilación, dijo que Alina. Como secretaria desde hacía mucho tiempo. Debería dársele algo de dignidad y sugerírselo a Serena. Pero lo dejó pasar. Claro que no. La empresa tiene sus normas, espetó Serena. Sin ceder. Permanecí impasible. La discusión se intensificó. Subía de tono con cada momento que pasaba. Entonces soltó un suspiro bajo. Apareció Liam. ¿Qué pasa? Preguntó con voz tranquila. Vi cómo el rostro de Serena se transformaba ante mis ojos. Como una máscara cambiante en una ópera de Sichuan. Hace apenas unos momentos. Ella se mantenía erguida y orgullosa. Ahora, al ver a Liam. Bajó la mirada de inmediato. Parecía dócil. Con tacones altos que parecían desestabilizarla. Ella se acercó. Enlazó su brazo con el de él. Actúa dulce y sensualmente. Liam. Solo quería seguir las reglas de la empresa. Pero nadie me escucha. Incluso el equipo de seguridad parece escuchar solo a la señorita Alina. Sus palabras estaban cargadas de significado. La multitud empezó a murmurar. Algunos me defendían. Otros, en cambio, cotilleaban. Ansiosos por ver cómo se desarrollaba el drama. Liam seguía fruncido el ceño. Su expresión era indescifrable. Pero no dijo nada. Me miró. Sus labios se movieron ligeramente. Como si quisiera hablar. Pero Serena me interrumpió.
Liam. Ahora cotizamos en bolsa. No podemos compararnos con las pequeñas operaciones que dirigíamos antes. Enfatizó con la mirada fija en la caja que sostenía. Tras una larga pausa, Liam habló. Su voz seguía siendo grave. Un bajo magnético que hacía que el aire se sintiera más pesado. Como no hay nada. Sigamos las reglas. En ese momento sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Se me puso rígida la columna. El peso de sus palabras me asfixiaba. Vi el triunfo en los ojos de Serena. Una sonrisa petulante se dibujó en sus labios. Se giró hacia los guardias de seguridad y ordenó, ¿por qué no han recogido aún las cosas de la señorita Alina? Es solo una formalidad. No hay necesidad de armar tanto alboroto. Estoy bien. Respondí, dándome la vuelta. Mirando el desorden en el suelo, me burlé. Es todo basura. Solo límpialo. Me di la vuelta para irme. Pero de repente me arrebataron el descanso. La voz profunda de Liam resonó detrás de mí. Alina. Pensé que lo entenderías. La empresa está progresando. Y el tipo de talento que necesitamos ha cambiado. Este resultado. No pude soportar escuchar más. Solté mi muñeca bruscamente. Liam. Te deseo todo lo mejor en tu carrera. Mi tono fue más frío de lo que pretendía. Y pilló a Liam por sorpresa. Se tambaleó. Sus ojos se llenaron brevemente de tristeza. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero Serena habló primero. Alina, no te preocupes. Me aseguraré de apoyar a Liam. Has trabajado duro todos estos años. Pero recuerda. Es importante saber cuál es tu lugar. Sus últimas palabras fueron un guiño claro. La miré con frialdad. No dijo nada. Y se alejó sin mirar atrás. Mientras me iba. No vi los ojos de Liam siguiéndome. Llenos de añoranza. Arrepentimiento. O quizás un poco de remordimiento. Pero aunque lo hubiera sentido, no me habría ablandado. Porque fue él quien me abandonó primero. Conocí a Liam justo después de graduarme de la universidad. En aquel entonces. Mi padre me dio eso. Incluso sin el negocio familiar que me respaldara, pude conseguir un trabajo por mi cuenta y ser económicamente independiente. El ideal era tan perfecto. Pero la realidad fue dura. Me rechazaron innumerables veces hasta que, justo cuando había perdido la esperanza, me invitaron a una entrevista en la empresa de Liam. Aunque su empresa aún estaba en sus primeras etapas. Tenía un futuro prometedor. Un novato como yo no había cumplido mi obsesión. Sin ninguna experiencia. No tuve ninguna oportunidad. Pero Liam me la dio. Dijo que todos empiezan como novatos. Le dio una oportunidad a un joven como yo. Así fue como terminé quedándome. Le agradecí. Más que eso. A lo largo de 10 años, le cogí cariño a Liam. Ese año cuando la empresa enfrentó su crisis financiera, los inversores se retiraron. Los empleados huyeron. Serena rompió con él. Liam se sumió en la desesperación. Incluso buscó al casero para subarrendar la oficina. En cuanto a mí, me quedé con firmeza. Decidida a ayudarlo en los momentos difíciles. Incluso llegué al extremo de suavizar mi postura con mi padre y asegurarle inversiones en secreto. Aunque él seguía sin saberlo. El mayor accionista de la empresa era yo. Volví a la realidad y me encontré parado afuera del edificio de la empresa. Mirando hacia arriba. Contemplé la imponente estructura. La ubicación fue mía. Este edificio albergaba todas las esperanzas de Liam y mías para el futuro. Todavía recordaba el primer día que nos mudamos. Me acompañó a la oficina. Se apoyó en el escritorio. Y miré las nubes. Diciendo con total sinceridad, eres la mujer más importante de mi vida. ¿Lo más importante? Aparté la mirada y saqué a mi padre. Papá. Retirar todas las inversiones de la familia y la empresa de Liam.
Quiere evitar sospechas. Bien. Que las evite. Entonces, cuando me enteré de que Liam había estado preguntando por mí, estaba manejando documentos de la empresa. Después de renunciar, me encargué del apartamento. Regreso a mi antigua casa. El más feliz de todo fue mi padre. Soy su único hijo. Pero soy testarudo. Todos estos años mi padre había querido que volviera a la empresa. Pero siempre me negué. No fue hasta que regresé esta vez, al ver a mi padre con el pelo canoso, que me di cuenta. Habían pasado 10 años. Y ese hombre serio y rígido realmente había envejecido. La secretaria me dijo que Liam buscaba inversores. Y de alguna manera se enteró de los planes de nuestra empresa para desarrollar un nuevo proyecto energético. Estaba desesperado por mí. La vida no puede seguir así. La secretaria de Serena acaba de ascender. Y ya está ejerciendo su poder. La oficina del director ejecutivo ha sido completamente renovada. Además, el principal inversor retiró fondos repentinamente, dejando a la empresa sin flujo de caja. El mes que viene ni siquiera podremos pagar los salarios. Ni lo menciones. Si no pueden pagar los salarios, podría demandar a la empresa. Pero la secretaria de Serena exige que las empleadas usen faldas hasta la rodilla para ir a trabajar. Maquillaje ligero. Nada de lápiz labial intenso. Sin perfume. Suficiente. Extraño a la secretaria de Selena. 1008 días. El chat privado de la empresa estaba lleno de quejas. Cerré sesión. Mis dedos golpeaban el escritorio mientras marcaba el número interno. Le ordenaba a mi secretaria que se preparara para el cóctel de negocios de esta noche. Serena había usado sus contactos para conseguir una invitación. Pero pasó toda la noche siendo ignorada mientras acompañaba a Liam. Fue la primera vez que se cuestionó si renunciar a su trabajo bien remunerado en el extranjero fue la decisión correcta. Sobre todo ahora que veía lo insignificante que era Liam en los círculos de estos gigantes empresariales. Su mirada recorrió a los jóvenes talentos presentes. Y su mente empezó a calcular. El secretario Tang, el pequeño jefe, es interesante. Toda la noche. Era como una mariposa. Repartiendo tarjetas de visita. Sus propias tarjetas de presentación. Tang, el gran jefe, también es interesante. Toda la noche. Estaba preguntando por la familia Geu. Bebiendo como un nietecito. Nuestro círculo siempre ha tenido límites claros. Es tan pequeño. Aún así, todos se pelean por llegar a las altas esferas y arrebatarnos recursos. Tang, ¿quién, Alina? Antes no te costaba mucho. ¿Lo hiciste? Te escapaste a esa pequeña empresa. Se llamaba Tang o algo así. De repente alguien me preguntó. Mis amigos de la infancia, todos de familias importantes, sabían un poco de mí. Mirando la pila de tarjetas de visita de Liam y Serena esparcidas por el suelo, no respondí. Dejé mi bebida y salí. Ethan me siguió. ¿Se ablandó? Ethan y yo crecimos juntos. Mientras estuve con Liam. Estaba estudiando en el extranjero. Siempre pensó que era una pena. Lo admito. Desperdicié 10 años por Liam. No sabía por qué. Pero me sentía inquieta. Encendí un cigarrillo. Pero antes de poder darle una calada, Ethan me lo arrebató de la mano. Entonces solté un pequeño suspiro. Me di un golpe en la cabeza. Ya creciste. Ethan. 2 años mayor que yo. Tenía una mirada dura. Me miraba fijamente. Sin decir palabra, empezó a cachearme. Sacó mi paquete de cigarrillos de la cama. No me atreví a moverme. Me intimidaba. Ya no soy una niña. Murmuré. De mala gana. Eso no importa. Ethan me pellizcó la barbilla redondeada y se inclinó. Ya me había acostumbrado. Fingía morderlo. Pero de repente una ráfaga de viento me golpeó. Y Ethan instintivamente me protegió. El mareo me invadió.
Cuando recuperé el equilibrio, vi a Liam. Me miraba con los ojos inyectados en sangre. Liam rara vez perdía el control de esa manera. Excepto aquella vez. Cuando estábamos negociando un proyecto, un hombre me atacó. Liam impulsivamente lo golpeó y terminó pasando 3 días en la cárcel. Fue después de ese incidente que decidí pedirle a mi padre que invirtiera. De vuelta a la realidad. Ahora, enfrentándome a la furia de Liam. Mi expresión permaneció tranquila. Director ejecutivo Liam. ¿Qué haces? Alina, y enfufille sí. Ven aquí. Me quedé helado. Ethan también. Nos miramos. Ambas confundidas. Alina. Ya te he dado suficiente compensación para el resto de tu vida. ¿Por qué te degradas? Dejando que los hombres te toquen así. Gritó Liam. Tenía los chalecos apretados. Su rostro se contorsionó de rabia. No pude evitar reír. ¿Cuánto es suficiente? ¿Puede el dinero comprar la vida? Ethan me susurró al oído. Bromeando. Me sentí ofendido. Le lancé una mirada fulminante y volví a centrarme en Liam. Mi rostro estaba frío. Liam, el director ejecutivo. Si me hablas como mi superior, ya no soy tu empleado. Si me hablas como amigo. Ya no somos amigos. Como amigos. Ni siquiera teníamos la confianza básica. Como superior, había quemado el puente. Sin mostrar la más mínima decencia. El rostro de Liam palideció. Extendió la mano para agarrarme. En ese momento. Los guardaespaldas en la sombra salieron corriendo y lo sujetaron. Durante todo esto, Serena no apareció. Sin embargo, vislumbré ese azul en la esquina. La expresión de Liam era de dolor. Como si no pudiera creer que me quedara ahí parado. Observando fríamente. Incluso mirando a Ethan con desprecio. Con la mirada fija en él. Alina. No esperaba que fueras así. Sentía algo atorado en la garganta. El asco crecía. 10 años juntos. Aunque no fuera como amantes, éramos los socios comerciales más confiables. Y a sus ojos. ¿Tan indigno era? Sentía una profunda amargura en el corazón. Mi cuerpo temblaba sin control. Pero antes de que pudiera hablar. Ethan me rodeó los hombros con el brazo otra vez. Sonriendo con suficiencia. El director ejecutivo Liam. He oído que buscas inversión. Si ofendes a los grandes inversores, ¿estás listo para afrontar las consecuencias? En ese momento. Vi una fascinante variedad de expresiones en el rostro de Liam. Su compañía se volvió aún más difícil de soportar. Con Ethan en la mira. Y a mí también. Ethan se sorprendió un poco con la noticia. Pensé que te conmovería. Después de todo, Liam te defendió. ¿Verdad? Bromeó por teléfono. En su mente. Me he convertido en el pervertido que le gusta insinuar cosas a las empleadas. ¿Tú no pude evitar preguntar. Conocía bien el carácter de Ethan. Pero después de hablar, el otro lado se quedó sorprendentemente en silencio. Entonces dejó escapar un suspiro suave. De repente habló. ¿Qué tal si no me acuesto con empleadas? ¿Y con amigas de la infancia? Me sonrojé. Colgué el teléfono rápidamente. Liam me había pedido que nos viéramos. En tan poco tiempo había cambiado mucho. Había perdido su meticulosidad habitual. Incluso tenía una barba incipiente de unos días. Sentado frente a mí. Todo su comportamiento denotaba cierta derrota. Nos sentamos en silencio durante al menos 15 minutos. Ninguno de los dos habló. No fue hasta que miré mi reloj por 10ª vez y me puse de pie para dirigir que finalmente habló. Alina, ¿podrías ayudarme? Toda la compañía ha trabajado muy duro en conjunto. No puedes quedarte de brazos cruzados viéndolos perder sus trabajos. Estaba pidiendo mi ayuda. Si no fuera por lo que había pasado la última vez.
Quizás lo habría respetado más. Pero ahora. ¿No crees que Ethan se acuesta con empleadas?, pregunté. En ese instante vi un destello de tristeza en el rostro de Liam. Mezclado con humillación y rabia. Se apretó el pulgar con fuerza. Bajó la cabeza. Sin atreverse a mirarme a los ojos. Estábamos en un caf tranquilo. Un silencio tenso se cernía sobre nosotros. Después de lo que pareció una eternidad. Liam finalmente levantó la cabeza. Ofreciendo una sonrisa que parecía más una mueca que otra cosa. En realidad. Hoy en día. Entre hombres y mujeres. Eso no es para tanto. Bofetada. Le salpicé café en la cara. No pude contenerlo más. El Liam que una vez habría renunciado a un pedido importante por mí. El que siempre se mantuvo fiel a sus principios morales. Estaba arruinado. Alina. ¿Qué demonios haces? Serena salió furiosa. Me echó la culpa de inmediato. Es solo un favor, ¿verdad? Liam siempre ha sido bueno contigo. Ya llevas mucho tiempo con él. ¿Qué tiene de malo ayudar? No te hagas la víctima. Por una vez. Serena no se acobardaba. Hablaba como si tuviera toda la razón. Incluso me miraba con aire de superioridad. Miré a Liam sin expresión alguna. Entonces por esto me llamaste hoy. Liam mantuvo la cabeza gacha. La mancha de café aún le manchaba la ropa y el rostro. Su expresión era cansada y derrotada. Toda su imagen era patética. Alina. Esta empresa. Lo construimos juntos. Ha llegado hasta aquí. ¿Y ahora? No sé qué más hacer. Por fin, me había vendido. Se armó de valor para mirarme. Tenía los ojos inyectados en sangre. Podía ver cómo le temblaban los labios. Sentía la lucha interna que atravesaba. ¿Y qué? No pude empatizar. Simplemente me dio asco. Lo entiendo. Asentí. Mis ojos los examinaron a ambos lentamente. Y dije. ¿Me buscas a mí? Al exempleado despedido. Para salvar los empleos del personal de la empresa, tartamudeó Liam. Por un momento me quedé sin palabras. Pero Serena intervino rápidamente con su tono habitual. Solo una pequeña charla de almohada. Es fácil para las mujeres. Fácil para ti. La miré fijamente. Serena se quedó sin palabras ante mis palabras. El ambiente era frío. Sofocante. Sonreí con suficiencia. Espera el resultado. Después de hablar. El silencio era tan denso que casi se podía sentir. Pero pude sentir claramente cómo ambos exhalaban un silencioso suspiro de alivio. La empresa de Liam había sido adquirida. Se vendió a un precio tan bajo que echó por tierra todos los esfuerzos de Liam a lo largo de los años. El día de la adquisición, toda la empresa estaba nerviosa. Serena y Liam esperaban ansiosos en la entrada de la empresa. Esperaban la llegada de los representantes de la otra parte para la entrega. Escuché que la empresa no fue comprada por ningún miembro de la familia de Ethan. Pero por la familia Geu. Me pregunto cómo será el nuevo director ejecutivo. ¿Volveremos a optimizarnos? Todos estaban preocupados. Liam parecía un hombre que acababa de perderlo todo. Serena. Sin embargo, se había puesto un vestido largo y sexy. Estaba cuidadosamente maquillada. Y lucía una sonrisa radiante. Esperando ansiosamente junto a la puerta. Ya ni siquiera tenía paciencia para Liam. Liam. Me ayudarás, ¿verdad? Quedarás con todo el personal de la empresa. ¿Y me dejarás el puesto de secretaria? Sus cálculos eran descaradamente obvios. La expresión de Liam era de desaliento. Aunque este era el mejor resultado para él. Ver cómo le entregaban la empresa que había construido desde cero era más de lo que podía soportar. Sobre todo cuando me vio bajar del coche. Lo admito. Ver la expresión de asombro de Liam fue bastante satisfactorio.
Sobre todo cuando me encargué de todo el papeleo para la entrega. Firmé el contrato. Serena no pudo resistirse a preguntar. Alina, ¿cómo lograste que Ethan te diera la empresa? Los ojos de Serena delataban sus celos. En su mente. Probablemente solo era otra cazafortunas. Confiaba en un hombre para salir adelante. Mi única autoridad era supervisar la entrega. Ahora no. Cuando yo mismo estaba firmando el contrato de adquisición. Pero mantuve la calma. No necesitaba que nadie me lo diera. Al fin y al cabo soy el mayor accionista de la empresa. Me levanté y miré a Liam. El apellido de mi padre es Billu. Solo 4 palabras. Simple. Pero lo suficientemente potente como para sacudir la sala. Aunque aprovecharse de la gente no está bien. Aprovechar. Es tan satisfactorio. En ese momento. Sentí que todo mi cuerpo se relajaba. Cerré el archivo. Me puse de pie con elegancia. Y le sonrió a Serena, que estaba boquiabierta. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo es posible? Eres de la familia Billu. Eres el mayor accionista de la empresa. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Serena no lo podía creer. Pero yo. Con infinita paciencia. Aparté la mirada de ella y la fijé en Liam. Fingí frustración. Tenía que evitar sospechas. Hacerme cargo de la empresa de Liam no fue difícil. Con 10 años de experiencia completé rápidamente todos los trámites. Mi primera tarea fue optimizar a Serena. Claro. Serena no estaba contenta con ello. Pero cuando le mostré las pérdidas de la empresa causadas por su negligencia durante los pocos meses que estuvo al mando, no pudo decir ni una palabra. Mientras me iba, Liam me alcanzó. Alina. Me detuve y me giré para mirarlo. La mirada de Liam era complicada. Quería hablar conmigo. Acepté. Despedimos a todos los demás. En el pasillo vacío, solo estábamos Liam y yo. Parecía nervioso. Quizás fuera por el cambio de puesto. Ahora con mi puesto de poder. Ya no veía al hombre frente a mí como la figura brillante que una vez fue. Era curioso. Una vez lo seguí. A su lado durante 10 años. Apoyándolo en todo. Lo siento. Liam se disculpó. Para que la empresa alcanzara este tamaño, has hecho una gran contribución. Es solo que me cegué. Y terminé borrando todo lo que habías hecho. Como un burro que mata al buey que lo transportaba. Su tono era sincero. Su disculpa genuina. Lo observé en silencio. De repente recordé un tiempo pasado. Cuando la empresa acababa de estabilizarse, fuimos a una pequeña taberna cercana a celebrar. Bebió demasiado. Su rostro se sonrojó bajo la cálida luz amarilla. Me miró fijamente y dijo, Alina, Alina. No estaría donde estoy sin ti. Quiero que estés a mi lado para siempre. Durante 10 años. Siempre había dicho que tenía suerte de tenerme. Y ahora se disculpaba por abandonarme. Sonreí. Negué con la cabeza. Pregunté. Si hoy quien adquiriera la empresa no fuera yo. O si no tuviera poder y fuera un simple empleado. ¿Aún vendrías a disculparte? Liam quedó sorprendido. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. ¿No puedes decirlo? Saqué el cheque que me dio entonces. Una suma que ninguna persona común podría rechazar. Pero para mí, no era nada. Si fuera un simple trabajador. Siguiéndote durante 10 años. Y ahora. Sin siquiera poder defenderme de este cheque. O tal vez ni siquiera este cheque, simplemente me ignorarían. Me ignorarían. Pensé que la palabra era perfecta. Miré a Liam a los ojos. Capté la incomodidad en ellos. Tras un largo silencio pareció reunir valor y dio un paso adelante. Y volvió a hablar. Alina, te lo agradezco mucho. Y siempre. Siempre. Liam.
No me hagas menospreciarte. Levanté la mano, interrumpiendo sus palabras inacabadas. Entonces solté un suspiro bajo. Le respondí con frialdad e indiferencia. El coche de Ethan estaba aparcado afuera. Cuando me vio salir, me abrió la puerta. ¿Te lo confesó Liam? Sospeché de él y me había instalado un dispositivo de vigilancia en secreto. Fruncí el ceño y lo miré. Pero Ethan solo me miró con complicidad. La trilogía del arrepentimiento del canalla, descubriendo la verdad. Despertando a tiempo. Y confesando con arrepentimiento. Me mostró una sonrisa cómplice. Apoyó la barbilla en la mano con una mirada misteriosa. Diciendo: ¿lo entiendes? Yo también soy hombre. Entiendo a los hombres. No pude evitar reírme. Pero antes de que pudiera hablar, Ethan se agachó y me abrochó el cinturón. Sin embargo, creo que mi pequeña Alina no caería 2 veces en las trampas del mismo hombre. Quise rebatirlo. Pero no tenía la confianza. Había desperdiciado 10 años con Liam. Y con las palabras de Ethan. Me sentí un poco avergonzado. Olvídalo. Que se burlen de mí si quieren. Pensé para mí mismo. Resignado. Pero antes de que pudiera volver a hablar, se oyó la voz de Ethan. Baja pero suave. Pero está bien. Sin comparación. ¿Cómo puedo demostrártelo? Me quedé paralizada. Levanté la vista para encontrarme con su mirada. A solo unos centímetros. Vi las estrellas en sus ojos. Tan brillantes. Tan llenos de cariño. Edson y yo nos casamos en la primavera del 2.º año. Todo surgió de forma natural. Nos conocíamos desde jóvenes. Y nuestras familias tenían una base sólida. El día de nuestra boda. Alquilamos el hotel más grande de la ciudad para la ceremonia. Invité a toda la compañía. Incluso el guardia de seguridad estuvo allí. Estuve ocupada todo el día. Estaba agotada. Cuando regresé a nuestra villa de recién casados con Ethan esa noche, me acosté en la cama contando los regalos de boda. Me llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Eran solo unas palabras. Felicidades por su matrimonio. Me quedé mirando el número desconocido. Casualmente sostenía un sobre rojo anónimo. Grueso en mis manos. En ese momento. Afán, Ethan. Recién duchado. Me acerqué. Vi el texto. Preguntó con un tono ambiguo. ¡Guau! ¿Quién es tan generoso? ¿Haciendo buenas obras anónimamente? No pude evitar reírme. Lo miré de reojo. Aparté el sobre rojo y dije, ya encontraré la oportunidad de devolverlo. Sabía que el regalo era de Liam. Ethan no discutió. Se sentó a mi lado. Apartó el sobre con indiferencia. Murmuró. ¿Quién necesita sus bendiciones? Pero se entregó por completo. Este año, las cosas no le han ido bien. Había oído hablar de las dificultades que ha tenido Liam este año. Estaba fatal. El entorno en general no ayudaba. A diferencia de hace 10 años. Cuando las cosas eran difíciles, pero aún había recompensas. Esta vez dejó escapar un suspiro apacible. Liam quería volver. Pero sin fondos. Sin contactos. Ni gente de confianza. Lo había perdido todo. No creía en el destino. Creía que podría revivir su antigua gloria. Gastó dinero a diestro y siniestro e invirtió a ciegas. Pero el hoyo solo se hizo más profundo. Lo último que supe. Estaba repartiendo comida para pagar deudas. Olvidé mencionar que Serena vino a verme. Ethan se sentó con las piernas cruzadas a mi lado. Me masajeaba los hombros con maestría. Y cuando giré la cabeza, rápidamente levantó la mano y aseguró, no fui yo quien la conoció. Fue mi secretaria. Al principio, no había cumplido mi meta. Solo quería ver cuánto podría esta mujer reemplazar a mi esposa.
Pero después de investigar un poco, resultó que sus habilidades eran peores que las de una recién graduada. Luego investigué más y descubrí que esta mujer, mientras estaba en el extranjero, básicamente se acostaba con esos jefes ricos para sobrevivir. Ya no pudo más porque su pareja original se enteró y la golpeó antes de enviarla de vuelta al país. Le hice caso. Un poco asombrado. Ahora, según dicen, algún jefe de fábrica se ha hecho cargo de ella. ¿Por qué eres tan entrometido? Le pellizqué la oreja juguetonamente. Estaba muy emocionado contándole chismes a los demás. No soy yo quien los desvela. En nuestro círculo todos son curiosos. Tú y Anna Locey. Alina. Tienen las habilidades y la belleza necesarias. Ayudaste a ese hombre de mierda a pasar de la nada a una estrella en ascenso en el mundo empresarial. ¿Por qué demonios alguien como ella debería reemplazarte? Me sonrojé ante el elogio de Ethan. Aprovechando la oportunidad. Me besó y luego me habló con amargura. No tienes idea de cuánto he esperado estos 10 años. Soñando con cuando le ganarías a ese perro ciego. Así que pude aprovechar la oportunidad. Al ver a Ethan tan apasionado, no pude evitar reírme. Le acaricié la cara. Me incliné. Y le besé suavemente las piernas. De ahora en adelante te ayudaré a administrar la empresa. Para siempre. La historia de Liam. Nací en una familia común y corriente. Éramos 4 hijos. Pero mis padres valoraban mucho la educación. Creían que el conocimiento podía cambiar el destino. Sin embargo, los recursos en casa eran limitados. Así que tuve que destacar lo suficiente para conseguir los mejores recursos disponibles. Fue gracias a esta excelencia, con el apoyo de mi familia. Entré en una universidad de primer nivel. Mi padre se fue y me atrapó. Solo si destacas no te reemplazarán. Y quienes me rodeaban tenían que ser igual de excelentes. Para poder llegar más lejos y ascender. Así. Al elegir amigos o socios, me centraba en sus habilidades. Sin darme cuenta. Los había dividido inconscientemente en clases. Alina fue un accidente. La primera vez que la vi. No era especialmente sobresaliente. Pero su actitud segura y vibrante me la hizo interesante. Así que la seguí. Solía pensar que los empleados no necesitaban ser especialmente destacados. Resultó serlo. Aunque su currículum no era impresionante. Aprendió rápido. Y todo. No importaba lo pequeño que fuera. Me atendió a la perfección cuando estaba cerca. Sobre todo cuando estaba en mi peor momento. Ella estaba a mi lado. Desafortunadamente me dirigía a Sio. No era lo suficientemente buena. Había visto su currículum. Ella era de aquí. Pero su familia era normal. Cuando vino a casa conmigo. Por la actitud distante y educada de mis padres, me di cuenta de que no estaban satisfechos con Alina. Sobre todo en comparación con mi exnovia. Quien se había ido a mitad de camino. Pero ahora estaba prosperando en el extranjero. Así que aunque ambos sabíamos lo que sentíamos el uno por el otro. Y aunque sabía que me gustaba esta chica, nunca abordé los sentimientos tácitos entre nosotros. Porque necesitaba una pareja más excepcional. Alguien que pudiera caminar a mi lado. Esforzándonos juntos. Después de que la empresa saliera a bolsa. Al ver que permanecí en silencio durante tanto tiempo, me dijeron sin rodeos que merecía a alguien mejor. Casualmente Zhao Xiao regresaba al país. Lo sabía. Esta era una oportunidad. Una oportunidad para dejar ir a Alina de una manera que pareciera razonable. Me convencí. Alina y yo ya no estábamos en la misma clase. Creí que le había dado suficiente compensación por los 10 años que pasó conmigo. Creí haber sido lo suficientemente generoso. Pero después me di cuenta de que estaba equivocado. Realmente no éramos de la misma clase. Porque ella nunca había sido de mi clase. Cuando lo comprendí por completo. Ella ya había alcanzado un nivel que yo no podía alcanzar. Asistí a su boda.
Le di todo el dinero que llevaba encima. Y temiendo que no fuera suficiente incluso sin pudor, le pedí prestado a mi hermano. Pero al día siguiente recibí un reembolso en mi cuenta de Alipay. Exactamente la misma cantidad que había regalado. Me quedé mirando el reembolso. No pude reaccionar. No fue hasta que alguien me llamó. 899, tienes una orden. Fin de la historia. Perseguí a Jesús durante 2 años y estuvimos de relación medio año. Pero no pude compararme con el amor a primera vista que sintieron él y mi mejor amiga, Aisha, el día de mi cumpleaños. En su boda. Aisha insinuó significativamente encogiéndose hasta que se me llenaron los ojos. Quiero agradecer a mi mejor amiga Bayelit por permitirme conocer a un hombre tan perfecto. Dios mío. El destino siempre favorece a las personas más adecuadas. Y todo es el mejor plan. Y reprimí la emoción que me aullaba en el corazón. Bajé la mirada y sonreí con dulzura. Que estén juntos para siempre y nunca se separen. Mi mejor amiga, Aisha, se casó. No solo fui la exnovia del novio, sino también la dama de honor en la boda de hoy. Cuando el novio vino con los padrinos, familiares y otras personas a recoger a la novia. Oí claramente los susurros entre la multitud. Miren, miren. Es Bayelit. Oí que antes persiguió al novio con ostentación. Lo persiguió como un perro faldero durante 2 años. Caramba. ¿Es cierto? ¿Entonces sigue aquí para ser la dama de honor? Tiene la lata bien cerrada y una buena mentalidad. ¿Quién no? Pero hablando de eso, es tan guapo. Hay muchísimas chicas que quieren casarse con él. Tomemos a Bayelit como ejemplo. Dios mío, nunca la miré bien. TSK. TSK, TSK. Si yo estuviera en su lugar. Yo también elegiría a Aisha. Ha sido la chica guapa de la escuela desde pequeña. Y su familia es adinerada. Ella es una verdadera rica. Hermosa chica. Cierto. Bayelit es una huérfana sin padre ni madre. Parece sencilla. ¿Y qué si saca buenas notas? Es perfecta para ser la seguidora de Aisha. Entre los innumerables elogios, Aisha, con su exquisito maquillaje, parecía un orgulloso cisne blanco. Levantó la barbilla. Con un destello de suficiencia en los ojos. Sin embargo, deliberadamente puso cara de preocupación y me miró. Violeta. Bajé la mirada con calma. Me agaché para arreglar el elaborado dobladillo del vestido de novia de Aisha. Y luego la ayudé a subir al coche nupcial. Sonriéndole. Está bien. Aisha. No me importa. Aisha se quedó atónita por un momento. Y su tono preocupado de repente se volvió frío. ¡Qué bien! Sabía que como no obtuvo la reacción que esperaba de mí, Aisha probablemente no lo dejaría pasar. Nos conocíamos desde hacía años. Siempre intentaba por todos los medios aventajarme desde una posición superior para presumir de su excelencia y de mi mediocridad. Jesús era a quien me había arrebatado con tanto esmero. ¿Cómo podría disfrutar del placer de ser la ganadora si no destrozaba por completo mi autoestima y la pisoteaba? Claro que sí. Después de la ceremonia, ella y Jesús se besaron apasionadamente y luego me entregaron el ramo con un gesto significativo. Con una expresión de superioridad en su rostro. Hoy es el día más importante y perfecto de mi vida. Quiero agradecer a mi mejor amiga Bayelit por permitirme conocer a un señor tan cariñoso y amable. Jesús. El destino siempre favorece a las personas más adecuadas. Y todo es el mejor plan. Cuando se emocionó, incluso vi un destello de lágrimas en sus ojos. Esto desencadenó otra oleada de elogios, como hermosa y bondadosa, por parte de familiares y amigos del público. Y la fría mirada de Jesús me recorrió el rostro. Como si mirara a un completo desconocido. Sin embargo, era evidente que había estado en una habitación tranquila conmigo. Nuestras respiraciones se entrelazaron. Nuestros cuerpos estaban cerca. Sus dedos, ligeramente fríos, se paseaban ambiguamente por mi espalda baja. Me llamaba Violeta con pasión y moderación.
Éramos como 3 actores con motivaciones distintas. Excepto Aisa. Nadie sabía que Jesús y yo llevábamos medio año de relación. ¿Por qué? Jesús no quería que fuera público. En medio de varias miradas confusas y presumidas, froté suavemente el pequeño botón en mi bolsillo con las yemas de los dedos y sonreí con dulzura. Que estén juntos para siempre y nunca se separen. Al instante siguiente la pantalla electrónica que reproducía las hermosas fotos de la boda se apagó de repente y mostró un vídeo de una suite de hotel de lujo. Todo el lugar estaba alborotado. Y el apuesto y elegante maestro de ceremonias de la boda que estaba a su lado cambió de expresión. En la pantalla. La colcha roja era como olas. La habitación se llenó de una atmósfera amorosa. Y los jadeos de una mujer y un hombre se entrelazaron. Durante un descanso. La voz cacofósica de la mujer rió entre dientes. Buenas habilidades. ¿Por qué no le pides a tu pequeño aprendiz que se una a la diversión? La voz del hombre rió entre dientes con picardía. Acaba de empezar en el negocio y es demasiado tímido. ¿Por qué? Te acostaste con el camarógrafo y luego conmigo esta noche. Y aún tienes que pelearte con el novio mañana por la noche. No te basta. La calidad de la imagen no era muy nítida y no alcanzaba para ver bien los rostros de los protagonistas. Pero la voz era extremadamente magnética y familiar. Era claramente la voz del maestro de ceremonias, quien había estado animando el ambiente. Y colgado en la cabecera estaba el largo vestido de novia con incrustaciones y una moneda de 10 centavos que Aisa llevaba hoy. En medio del coqueteo y las exclamaciones desenfrenadas. Todo el salón de banquetes quedó en silencio. Aisa permaneció allí, insegura. Sus brillantes labios rojos formaron una hora. Y una lágrima colgaba de sus largas pestañas. Con un aspecto ridículo y lastimoso. Jesús observaba la escena en la pantalla sin pestañear. Las venas de sus manos se hinchaban. Y estaba rígido y sombrío como una estatua de yeso. Alguien entre la multitud jadeó y murmuró en voz baja. ¡Maldita sea! ¡Qué locura! El maestro de ceremonias finalmente reaccionó y subió al escenario a toda prisa para cortar la luz de la pantalla. La suave música nupcial volvió a sonar. Al instante siguiente todo el salón parecía una olla de aceite en la que se vertía agua hirviendo. Crujido y ruido. Una enorme ola de sonido envolvió a las 3 personas en el escenario en un instante. Bajé la cabeza y olí suavemente el brillante y vibrante ramo en mi mano. Sonriendo levemente. Aisa y yo fuimos compañeras de instituto. Ella provenía de una familia privilegiada. Tenía una apariencia radiante y hermosa. Y todo le iba bien. Y yo solo era una huérfana criada en una institución de bienestar. Con una personalidad sombría. Solitario y desagradable. De lo único que podía estar orgulloso era de mis notas. Una vez fui víctima de acoso escolar. Porque sabían que no tenía padres ni apoyo. Y los profesores simplemente hicieron la vista gorda. Acosarme no les costó nada. Al fin y al cabo, es mejor dejar las cosas como están. A un lado estaba una niña huérfana de popó, acostumbrada a tragarse su orgullo. Y al otro lado, 7 u 8 estudiantes con sus padres apoyándolos. Los profesores simplemente tomaron la decisión más pacífica. Me pusieron pegamento en el vaso de agua. Me pusieron apodos insultantes. Se burlaron de mi chaqueta descolorida del uniforme escolar y mis zapatos de lona desgastados. Derramó tinta roja sobre mi taburete. Escribió cartas de amor en mi nombre y las pegó en la pared de la escuela. Y me dio una bofetada en el baño. Hasta que una vez cuando estaba encerrado en la oscura sala de equipamiento deportivo, Aisa, que pasaba por allí, abrió la puerta rodeada de sus seguidores. Llevaba un maquillaje exquisito. Su cabello cuidadosamente peinado brillaba suavemente a la luz del sol. Y sus ojos eran altivos. Y yo estaba acurrucado en el rincón oscuro. Temblando por todas partes con el cuerpo empapado. Mi cabello maliciosamente cortado parecía un desastre. Y había palabrotas por toda la espalda de mi uniforme escolar. Sus zapatillas deportivas nuevas de diseñador aparecieron ante mis ojos.
Me dio una palmadita en la cabeza como si acariciara a un perro callejero. Su voz era arrogante y altanera. ¡Qué lástima! Violet. J.E. ¿Y qué si tus notas son buenas? No tener antecedentes es el pecado original. Hoy estoy de buen humor. ¿Quieres ser mi mascota? Levanté la vista sin comprender sus ojos y cejas vivaces. Ella arqueó las cejas y me miró con una sonrisa burlona. ¿Y yo? Me sequé las gotas de agua que goteaban del pelo. Me clavé las uñas en la palma de la mano. Pero seguía asintiendo en silencio con su sonrisa segura. Después de eso, ya no era la mejor estudiante Violet. Yo era seguidora de la belleza de la escuela. Debería haber bloqueado a todos los que me hacían bullying. A cambio, me convertí en un perro al que podía llamar y despedir a voluntad. Una persona inútil en todos los sentidos. Un fondo que realzaba a la perfección su pasado. La ayudé a terminar la comida que quedaba en la cafetería. Me encargué de las cartas de amor de sus perseguidores. Le serví de saco de boxeo y de escape cuando estaba de mal humor. Compró los postres que le gustaban recorriendo media ciudad en un día lluvioso. Se saltó clases y estuvo despierta toda la noche para conseguir el autógrafo de su estrella favorita. Y se puso un disfraz de sirvienta para divertir a la gente en su fiesta de cumpleaños. Mis notas también bajaron drásticamente. Aisa una vez me dio un golpecito en la mejilla y me dijo, «Solo eres un seguidor». ¿Cómo es posible que tus notas sean mejores que las del maestro? Además, no importa si tus notas son buenas o malas. ¿Qué profesor te ha mirado alguna vez con seriedad? Bajé la vista para mirar el último modelo de celular que tenía en la mano y obedecí su orden. Pero durante el examen de ingreso a la universidad, me fue bastante bien y me admitieron en una universidad de primera categoría de la provincia. Fui a la universidad con los pocos ahorros de mis trabajos a tiempo parcial y las becas que solicité. Allí conocí a Jesús. Era el presidente del sindicato de estudiantes. De aspecto atractivo y temperamento elegante. Era el beneficiario de la beca anual. Y cuando sonreía, parecía haber pequeñas luces en sus ojos. Lo observé desde lejos. En medio de la multitud. Y sin darme cuenta me perdí en mis pensamientos. Creo que encontré a la persona indicada. Después de eso, empecé a seguir a Jesús como una polilla a la llama. Intentando por todos los medios estar presente en todas las ocasiones donde él aparecía. Cuando se resfrió, fui a comprarle medicinas. Cuando tuvo fiebre le envié un termómetro. Cuando jugaba al baloncesto, lo esperé en la banda con una toalla y agua mineral. En su cumpleaños, le di una bufanda tejida a mano y una tarjeta. Pero siempre se mostró distante y educado conmigo. Incluso el asco y el disgusto se reflejaban en sus ojos. Mis compañeros de clase y de cuarto me miraban raro. Me llamaban perrito faldero de Jesús. ¡Qué idiota! Desvergonzado a mis espaldas. E incluso apostó cuánto tardaría en dejar de perseguirlo. Nadie pensó que a Jesús le gustaría un estudiante común y corriente. Simplemente fingí no saberlo y seguí concentrándome en acercarme a él. Intenté todos los temas para chatear con él en WeChat y hacerlo feliz. Aunque solo me respondió con unas pocas palabras. Gracias a su única buena noche fui feliz durante 2 meses. El día antes de mi 19. Jesús finalmente me prometió que me acompañaría a una exposición personal de un pintor famoso. Me vestí con esmero toda la noche, a pesar de las burlas de mis compañeros de piso. Me preocupaba que lloviera al día siguiente y que hubiera un atasco. Estaba tan emocionada y nerviosa que no dormí ni una sola noche. Y al día siguiente con el viento frío, esperé como una tonta durante 5 horas, pero no me atreví a insistir. Por miedo a impacientarlo, esperé hasta el final de la exposición. Y entonces me envió un mensaje débil. Surgió algo de repente. Olvidé decírtelo. Después me enteré de que estaba haciendo una apuesta con sus amigos sobre cuánto tiempo lo esperaría en el viento. Lo seguí así durante 2 años. Finalmente, tras haberme deshecho de mi Atzai, la noche de su graduación.
Cuando él y sus amigos se emborracharon en un bar. Lo cuidé en la habitación privada toda la noche a pesar de las miradas extrañas de sus compañeros. Inconscientemente. Me quedé dormida recostada en el borde del sofá. Al amanecer del día siguiente él se recostó en el sofá. Levantó la barbilla con naturalidad y me miró. Con una mirada ligeramente borracha. Violeta. Me has estado persiguiendo tanto tiempo. ¿Por qué no te rindes? Permanecí en silencio. Mis ojos se posaron en sus elegantes y limpios ojos y cejas, revelando el anhelo y amor que sentía por él. De repente se acercó más a mí. Mi reflejo en sus pupilas oscuras. Las comisuras de su boca ligeramente curvadas. Violeta. ¿Qué tal si lo intentamos? Hice una pequeña pausa. Mis dedos acariciaban inconscientemente el cordón rojo de mi muñeca. Y asentí obedientemente. La gran boda de Adisa y Jesús terminó precipitadamente bajo miradas extrañas. Incluso antes de que terminara la boda, este escandaloso vídeo ya se había vuelto viral en el foro local. Sobre todo porque Aisa era una chica rica y guapa de la zona. Y la protagonista. Con su experiencia en radiodifusión y presentación, su apariencia afable y atractiva, y su servicio integral y profesional para banquetes de boda y sesiones de fotos. Douyin tenía una buena reputación y muchos seguidores. Contaba con cientos de miles de seguidores. Esto combinado con estos dos factores. Todo tipo de chismes se convirtieron rápidamente en tema de actualidad local. Afortunadamente, gracias a un diseño impecable, el vídeo no mostraba claramente los rasgos faciales. Así que aún podían fingir que solo había sido un pequeño accidente. Y continuar con los procesos posteriores como brindar e interactuar. Y distraídamente tomé un sorbo de jugo de naranja. Mis dedos recorrieron rápidamente una publicación anónima en el foro. Era una revelación de un profesional de la industria nupcial. La publicación afirmaba que no era raro que hombres y mujeres se dieran un capricho la víspera de su boda. Llevaba 10 años en la industria y había atendido a más de 800 parejas de recién casados. Y se había encontrado con este tipo de situación no menos de 20 veces. Había visto a novias tener relaciones sexuales con apuestos camarógrafos la víspera de su boda con el pretexto de hablar sobre los procedimientos del día siguiente. También había pillado a novios acostándose con damas de honor en la cámara nupcial de su casa. E incluso recibió 800 yuanes del novio al día siguiente como soborno. Las personas con altos estándares morales resistirían la tentación. Sin embargo, este MC era un conocido creyente del dicho: es una tontería no aprovecharse cuando se puede en la industria. Cuando veía a una novia hermosa, incluso tomaba la iniciativa de dar indirectas y grabar vídeos a escondidas. Lo cual revisaba en privado muchas veces, como si coleccionara sellos de victoria. Obviamente, no lo había dicho así. Este fiasco fue un caso de iguales atrayendo a iguales. Y luego se mostró descaradamente en la escena de la boda. En ese momento, los novios habían venido a brindar a la mesa donde yo estaba. Entre los susurros de los invitados en el salón, los rostros de los ancianos de ambos lados estaban tan oscuros que parecían sangrar. ¿Era ese el vídeo de ahora? ¿De la novia y el maestro de ceremonias? ¿No es obvio? ¿De verdad te crees sus tonterías sobre reproducir accidentalmente un vídeo pornográfico en línea? Aunque los rostros no se vean con claridad. Mira el enorme vestido de novia que cuelga del cabecero. Y las voces del hombre y la mujer. No puedo creer que no fueran ellos. Maldita sea. No me esperaba a Aisa. Que se ve tan cariñosa. Ser tan salvaje y reservada. Tiene muchos perseguidores. Oí que un profesor la acosó en la secundaria. Era un tema importante en aquel entonces. Ahora que lo mencionas. Creo que también lo he oído de amigos y Aisa tuvo varios novios en la preparatoria. Probablemente tampoco le faltaron relaciones en la universidad. RSK, nunca había visto una sesión tan salvaje. TSK. El novio da pena. El banquete de bodas ni siquiera ha terminado. Y su cabeza ya está más verde que nunca. Aisa y Jesús aún podían sonreír. Y me gustó la publicación del hilo de la revelación.
Salí de la página tranquilamente. Tomé mi vaso y le sonreí. Aísa. Jesús, felicidades por su nuevo matrimonio. Que tengan una larga y feliz vida juntos. Aísa evitó mi mirada y bebió la bebida de su vaso con cierta vergüenza. Tosiendo violentamente. Dios mío. Sin embargo, no le dedicó ni una mirada más. En cambio, me dirigió una mirada profundamente significativa. Las yemas de sus dedos, colgando a su lado, se crisparon ligeramente. Como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Sabía que era la señal secreta que nos habíamos dado cuando salíamos en secreto. O sea, tengo algo que decirte después. Jesús y yo llevábamos 6 meses saliendo en secreto. Aunque teníamos muchas cosas íntimas, como las que hacen las parejas, él siempre se resistía a hacer pública nuestra relación. A los ojos de todos. Yo seguía siendo esa Violeta sin autoestima. Un perrito faldero. Y Jesús seguía siendo esa flor intocable en lo alto de una montaña. Solo cuando no había nadie cerca me tomaba la mano. Me llamaba Violeta una y otra vez al oído. Y me besaba apasionada y suavemente en la oscuridad. Bajé la mirada y sonreí con desprecio. Ahora, ¿por fin ha dejado de fingir ser un extraño? Simplemente. Desde el día en que me traicionó sin dudarlo y eligió a Aísa. Ya no tenía nada que decirle. Bajé la cabeza para evitar su mirada. Fingió no saberlo. Y salió del hotel sin mirar atrás después del banquete de bodas. Y en el taxi. Bajé la cabeza y le envié un sobre rojo de 5 yuanes al aprendiz del MC. Lo borré y lo bloqueé. Y contemplé con calma las escenas callejeras que se alejaban por la ventana. Menos de 2 minutos después, el nombre de Jesús se iluminó en la pantalla. Colgué el teléfono con calma. Imaginé la escena de los novios mimándose después de la boda. Y las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. Mi querida amiga Aísa. Espero que tengas una noche de bodas inolvidable como yo lo deseaba. Después de todo. Antes de conocernos, ya lo tenía todo planeado para hoy. Y este espectáculo de pujas acaba de empezar. Después de colgar la 4ª llamada de Jesús, mi teléfono por fin quedó en silencio. Me preparé un baño caliente en mi pequeño apartamento. Pon música relajante. Y suspiré profundamente mientras me sumergía en el agua. Justo cuando estaba ensayando mentalmente la siguiente parte de mi plan para el vaciado. Aísa también llamó. Había un tono de llanto lastimero en su voz. Violeta. ¿Podrías venir a hacerme compañía, por favor? No tengo otra opción. Fingí sorpresa. Aísa. ¿Qué pasa? Hizo una pequeña pausa. No importa cómo lo explique. Jesús no creerá que no fui yo en ese vídeo. Me conoces y lo conoces a él. ¿Podrías? Ven y explícame que estaba hablando contigo con sinceridad. Mi mejor amiga. Esa noche. Arqueé las cejas. Hablando de corazón. Enfatizó su tono al otro lado. Su voz sonaba natural. Sí, había cumplido mi deseo. Porque me casaba al día siguiente y estaba un poco nerviosa. Te pedí especialmente que vinieras a una charla íntima antes de la boda. ¿Verdad? Hice una pausa. Luego la consolé con dulzura. Ya veo. Estaré allí pronto. Media hora más tarde. Me quedé en la puerta de la cámara nupcial, escuchando los gritos furiosos de los padres de Jesús, y los sollozos de Aísa que provenían del interior. Y toqué el timbre. Jesús vino a abrir la puerta. Vestía una camisa blanca impecable. Tenía un cigarrillo a medio fumar entre los dedos. Su mirada significativa recorrió mi cabello ligeramente húmedo. Y sus ojos se oscurecieron. Violeta. Le hice un gesto cortés con la cabeza. Estaba a punto de hacerme a un lado para entrar, pero me agarró la muñeca y me preguntó en voz baja junto a mi oído. Violeta. ¿Tenemos que estar tan distantes? Lo miré directamente a los ojos. Mi voz me llamó. Señor Jesús, ahora eres el esposo de Aísa.
Por favor, sé consciente de tu identidad y no hagas cosas que generen malentendidos. Su expresión se ensombreció. Un destello de tristeza e impaciencia se reflejó en sus ojos. ¿Causar malentendidos? Violeta. Estás aquí. Entra y siéntate. Aísa asomó la cabeza por detrás de él. Su voz transmitía un halago deliberado y un inconfundible. ¿Malicia? Rechacé cortésmente. Solo estoy aquí para explicarlo. Pero ella cariñosamente me rodeó con el brazo y me atrajo hacia sí. Con media tregua y a medias, me metió un cuenco blanco en la mano. Gracias por venir. Primero come un nido de pájaro. Sentémonos y hablemos despacio. Luego miró suplicante a los padres de Jesús. Mamá y papá. Te daré una explicación. ¿Podrías darnos a Jesús y a mí un tiempo a solas por ahora? Ver a un forastero. A los dos ancianos aún les importaba su reputación, y Jesús los despidió con el rostro sombrío. Y ante la entusiasta hospitalidad de Aísa, me bebí medio tazón de nido de pájaro. Justo cuando estaba a punto de decir algo. De repente sentí debilidad en las extremidades y me desplomé en el sofá. No estaba inconsciente. Solo observé con impotencia cómo Aísa borraba la sonrisa de su rostro y me miraba con una mirada extraña. Oí mi propia voz débil e incrédula. Aísa, ¿cómo te sientes? ¿Qué pusiste en el nido? ¿Qué demonios quieres hacer? Me acarició suavemente el pelo de la cara detrás de la oreja. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Solo un poco de droga para debilitarte, Violet. De verdad que no tenía otra opción. Jesús sabe que fui yo en ese vídeo y no creerá tu explicación. Por mucho que me arrodille y prometa, no me perdonará. Sé que estuvieron de relación 6 meses. Pero eres una chica conservadora y no pasó nada entre ustedes. A cambio, estoy dispuesto a darte mi noche de bodas. Así. Será justo entre Jesús y yo. Y podemos vivir una buena vida de ahora en adelante. Eres mi mejor amigo. Seguro que no quieres verme divorciarme justo después de casarme y convertirme en el hazmerreír de todos. Tú. Además, fuiste tú quien encontró a este MC. Si no fuera por él, ¿cómo habría terminado así? Debes asumir la responsabilidad. Abrí los ojos de par en par, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Otra figura se acercaba con paso firme. Era Jesús. Metí la lengua con fuerza y lo observé mientras se arremangaba. En silencio me llevó al lecho nupcial. Y sus ojos lujuriosos recorrieron mi piel centímetro a centímetro. Me revolvieron el estómago. La voz de Aísa era humilde y aduladora. Jesús. Estuvimos de acuerdo. Después de esta noche, olvidaremos lo que pasó antes y haremos como si nada hubiera pasado. La mirada fija de Jesús se posó en mi rostro. Ni siquiera le dedicó una mirada extra. Ya lo entiendo. Fuera. Vi claramente cómo la expresión de Aísa se tornaba sombría y maliciosa al instante. Pero se obligó a reprimirlo al segundo siguiente y se fue en silencio. Los dedos de Jesús me acariciaron suavemente el rostro. Violeta. Giré la cabeza para evitar su contacto y lo miré con asco. Dios mío. Fuiste tú quien se juntó con Aísa a mis espaldas. ¿Qué haces ahora? De repente. Se rió de forma paranoica y extraña. Violeta. Lo creas o no, nunca amé de verdad a Aísa. Simplemente. Embrujado por ella. Me arrepiento. 10 Jesús me dijo muchas cosas como si se estuviera desahogando. Violeta, me gustas mucho. Nadie me ha sido tan cariñoso y dedicado. Realmente pensé en casarme contigo. Pero estando contigo, no puedo vivir la vida que quiero. Aunque era el hijo predilecto en la escuela, al empezar a trabajar, me encontré sin antecedentes ni apoyo. Apenas lograba progresar en el trabajo. Era claramente quien más trabajaba y quien más contribuía en el equipo del proyecto. Pero los ricos de segunda generación que se lanzaron al rescate se llevaron el crédito por mis logros.
Y siempre era el segundo en los ascensos. ¿Pero por qué? ¿Solo porque tiene un buen padre? Y yo soy solo un trabajador de una familia de clase trabajadora común. Siempre fui el niño del que hablaban otros familiares. El orgullo de mis padres. Pero en los últimos años, al regresar a casa, apenas podía mantener la cabeza en alto. Eres genial. Pero no puedes ayudarme en mi carrera. Y Aisa es diferente. Su familia es adinerada y tiene contactos. Ella puede ayudarme a conseguir el tratamiento que merezco. Miro fijamente sus hermosas y familiares cejas y ojos. Y una vez más confirmé que Jesús no era la persona que tenía en mente. Suavicé mi tono. En ese caso, ¿no sería mejor para ti llevar una buena vida con Aisa? ¿Por qué tienes que volver a molestarme? Un destello de intenso asco cruzó sus ojos. Tú también lo viste. Aisa es solo una zorra que se acuesta con cualquiera. Se acostó con al menos 15 o 30 personas. No se lo merece. Su mirada cariñosa volvió a mirarme. Y se llevó la mano a los botones del cuello. Violeta. No puedo darte una buena vida ahora mismo. Pero no te preocupes. Tarde o temprano me divorciaré de Aisa. Eres una chica buena, con amor propio y con respeto. Yo me haré cargo de ti. Interrumpí su monólogo. Mi voz llamó. Entonces, ¿quieres que sea tu amante? Para mi sorpresa. Asintió sin rastro de vergüenza. Violeta. Todavía necesito desarrollar mi carrera y la ayuda de su familia. Espérame un poco más. Espera a que mejore. Y les anunciaré a todos que eres la esposa con la que quiero pasar mi vida. Las palabras inconclusas se detuvieron abruptamente. Y la expresión de su rostro se transformó de repente en horror. Dudó y bajó la mirada. Mientras yo apretaba con fuerza la pistola eléctrica en la mano. Presionando la punta de metal firmemente contra su cintura y sonriendo fríamente. 11 Jesús. No es a mí a quien amas. Pero la sensación de ser tratada y cuidada con cariño. Tú misma elegiste a Aisa. Quedaste fascinada con su belleza. Su origen familiar. Su entusiasmo y brillantez. Pero no podías aceptar que no era su único. Eres solo un canalla que lo quiere todo. Pero no puedes aceptar tus propios caprichos. Así que tienes que ponerte un manto de profundo cariño para ocultar tu alma sucia. Me acerqué a su oído y le dije palabra por palabra, Jesús. Me das asco. Tenía los ojos inyectados en sangre. Intentaba decir algo con horror. Pero yo ya había presionado el botón de aturdimiento sin expresión alguna. Los arcos eléctricos saltarines se reflejaban en mis pupilas oscuras. Por suerte, Aisa ya se había ido. Y sus gritos de dolor no alarmaron a nadie. Cayó al suelo dolorido. Y lo apreté con fuerza. La intensidad de la descarga eléctrica aumentó. Entre sus débiles gemidos, logré reír con dificultad. Jesús. La descarga eléctrica te causará dolor. Parálisis. Shock y otros síntomas. Pero no pondrá en peligro su vida. Injusto. Actuó en defensa propia. Se retorció de dolor. Se desplomó en el suelo y perdió el conocimiento. Y gran parte de sus pantalones estaba mojado. Y yo, jadeando y usando mis últimas fuerzas, le até las manos a la espalda con un nudo fuerte. Gat Tim. Y luego logró cerrar la puerta desde dentro. Ahora. Nadie pudo entrar. Solté los dientes de morderme el brazo. Me desplomé débilmente en el borde de la cama. Y logré sonreír. Conocía bien a Aisa y a Jesús. Y no creía que una simple explicación de una charla de chicas pudiera disipar las sospechas de Jesús. Nunca me avergüenzo de hacer las peores conjeturas y preparativos. Y no me decepcionaron en cuanto a mis expectativas sobre los límites más bajos de la naturaleza humana. Solo porque Aisa me había engañado antes de la boda. Llegaron a un acuerdo para atacarme en su noche de bodas como muestra de justicia. No había ningún olor extraño en el nido.
Y Aisha había estado en contacto con sedantes cuando sufrió de manía en la universidad. Incoloro. Inodoro y soluble en agua. Probablemente me dio un tipo de psicofármaco llamado triazomal. Que tiene efectos de hipnosis. Sedación. Anestesia. Y anticonstante. Subí las grabaciones de mi teléfono a varias unidades en la nube. Dejé sin batería el cordón rojo de mi muñeca. Y cerré los ojos entrecerrados. Con el intento de violación de Jesús y la complicidad de Aisha, podría enviarlos a prisión por más de 3 años. Sin embargo, eso no es suficiente. Llevo 10 años jugando a este juego. Y aún no es hora de terminarlo. No hay prisa. Ya no tengo nada. Lo único que tengo es paciencia. 12. Sus ojos se posaron en mis piernas débiles y flácidas. Un destello de celos cruzó rápidamente su rostro. Pero fingió estar preocupada y se acercó a mí. Quería apoyarme. Violeta. A la mañana siguiente salí de la alcoba nupcial y vi a Aisha esperando abajo en el coche nupcial. Usé todas mis fuerzas para abofetearla. La abofetearon y la dejaron a un lado. Las lágrimas brotaron rápidamente de sus ojos. Violeta. Lo siento. Lo que pasó anoche fue culpa mía. Puedes desahogar tu ira como quieras. Observé la huella de la palma que aparecía rápidamente en su rostro. Sentí una satisfacción reprimida que me invadía el corazón. Y entonces la abofeteé 7 u 8 veces más. Un destello de hostilidad cruzó sus ojos. Y finalmente me agarró la muñeca. Basta. Aisha. ¿Es esta tu sinceridad? Le di una sonrisa fría. Le abrió los dedos uno a uno con la manicura impecable. Y se fue sin mirar atrás. Al mes siguiente. Aisha me envió innumerables mensajes de voz. Mitad disculpándose, mitad amenazando. Violeta. Eres mi mejor amigo. Debes poder comprender mis dificultades, ¿verdad? Sé que no has dejado de amar a Jesús. Esa noche fue como una brisa de primavera. Y conseguiste lo que querías. ¿Verdad? Todos somos adultos. No juegues a conseguir algo a cambio de nada y luego fingir ser inocente. Esa fue claramente mi noche de bodas. Tuve que ver a mi esposo pasar la noche con su exnovia. ¿Sabes cómo me sentí? Ni se te ocurra llamar a la policía. Solo eres un perro faldero que persiguió a Jesús durante 2 años. Comparado con la verdad. Otros preferirían creer que usaste medios turbios para meterte en sus asuntos. Además, ¿adivina si grabé algo esa noche? Si no quieres que todos los hombres depravados de Internet se fijen en tu cuerpo y fantaseen con él. Cállate. ¿Entiendes? Por fin. Esbozó una sonrisa amable. Violeta, no me obligues. No quieres saber lo que es sufrir acoso cibernético. Colgué el teléfono y mostré una sonrisa fría en el espejo. Como esperaba. Jesús no le dijo la verdad sobre lo que pasó esa noche. Era una persona orgullosa pero humillada. Comparado con el hecho de que lo electrocutaron hasta perder el control de la vejiga y estuvo inconsciente en el suelo toda la noche. Claro. Una noche de pasión le protegería la cara. En cuanto a Aisha, nadie estaba más familiarizado con las medias verdades. Amenazas y rumores más fuertes que ella. Ya era una reincidente. Bajé la vista con calma y escribí. ¿Cómo es posible? Eres mi mejor amigo. Hagas lo que hagas, te perdonaré. 13 en una extraña armonía. 3 meses transcurrieron tranquilamente. Jesús y Aisha parecían vivir una vida tranquila y feliz. Y el ascenso de Jesús había llegado a un punto crucial. Su competidor era muy capaz. Y yo en secreto difundí la noticia de que la unidad favorecía más a la otra persona. Esto realmente le generó mucha presión. Empezó a complacer a Aisha y a sus padres con más humildad y entusiasmo, con la esperanza de que pudieran brindarle más recursos para ayudarlo a solucionar sus problemas. Pero lo sé. Aunque la familia de Aisha era rica, gracias a una inversión fallida hace 4 años.
Ya no eran tan prósperos como antes. Jesús se sintió atraído por la imagen de Aísa, una joven rica y hermosa. Pero él no sabía que era principalmente una ilusión que ella había creado con tanto esmero. Los artículos de lujo se compraban en plataformas de segunda mano. Los coches de lujo se alquilaban en empresas de alquiler de coches. Y las comidas en restaurantes de lujo se pagaban con tarjeta de crédito. Tomar docenas de fotos desde diferentes ángulos bastaba para que se activaran los momentos de WeChat 3 veces cada pocos días. Si Aísa no hubiera tenido tan mala reputación en el círculo de los hijos de la segunda generación. ¿Cómo pudo ponérselo tan fácil a Jesús? ¿Un hombre de una familia común y corriente? La ayuda que podían ofrecerle ya era limitada. Y Jesús seguía inmerso en el sueño de ascender rápidamente con los recursos de la familia de su imán. Esto es la disparidad de la realidad. Recorté y procesé las grabaciones de voz de esa noche y se las envié a Aísa y a sus padres. Aísa es solo una zorra que se acuesta con cualquiera. Se acostó con al menos 15 o 30 personas. No se lo merece. Todavía necesito desarrollar mi carrera y la ayuda de su familia. Tarde o temprano me divorciaré de Aísa. Una mujer como ella. Incluso me parece sucio tener una aventura con ella. Aísa casi se desmaya de la ira. Tuvo una gran pelea con Jesús. Ambos eran orgullosos y arrogantes. Casi destrozaron todos los muebles de la cámara nupcial durante la pelea. Cuando Aísa hacía un berrinche siempre se entregaba por completo. Pero Jesús se contuvo un poco y no se atrevió a devolver el golpe con fuerza. Tenía varios arañazos extremadamente feos en la cara. Y tuvo que ir a trabajar a regañadientes bajo la mirada extraña de sus compañeros. También le pedí a alguien que informara a sus padres de que Jesús sufría abuso doméstico en su pueblo. La pareja de ancianos corrió a su casa y golpeó brutalmente a Aísa en el suelo. Incluso le rompieron un diente. Y el niño nonato en su vientre también sufrió un aborto espontáneo. Al mismo tiempo Jesús perdió la campaña electoral. Sus competidores también descubrieron que había sobornado y aceptado comisiones ilegales. Se hizo famoso en la industria y tuvo que ser despedido. Esas pruebas solo podían obtenerlas sus allegados. Todo parecía ser la venganza de Aísa. Jesús la odiaba profundamente. Para una adolescente en medio del caos. Aísa le pidió el divorcio. ¿Y Jesús? ¿A quién no le quedaba nada en su carrera? Naturalmente me negué a aceptar. Al menos quedándome con Aísa. Aún tenía la esperanza de aprovecharse de la riqueza de su familia. Los dos, que casi se peleaban a diario. Ya se había convertido en el hazmerreír de todo el círculo. Jesús era despiadado al golpear. Y Aísa no era menos feroz. Tras 3 meses de enredo, Aísa, con la nariz rota y un brazo fracturado, solicitó el divorcio. Y Jesús incluso quedó ciego de un ojo por una botella de cerveza rota. Le quedó una cicatriz en la mejilla. La otrora envidiable pareja se había convertido en enemiga acérrima. Mientras esperaban la audiencia, Jesús empujó accidentalmente a Aísa por las escaleras y golpeó una piedra afilada. Perdiendo el conocimiento. Jesús estaba extremadamente asustado. Incluso intentó cortarla en pedazos y tirarla por la alcantarilla. Cuando estaba a punto de cortarle la rodilla, Aísa se despertó del dolor. Y sus gritos estridentes casi resonaron por todo el edificio. La policía arrestó a Jesús. Y Aísa apenas con vida. Cubierto de sangre. Me llevaron a la ambulancia. Vi el coche patrulla y la ambulancia alejarse a toda velocidad entre la multitud. Pasé suavemente la yema del dedo por el informe policial en mi teléfono. Y sonreí levemente. 15 Jesús fue condenado a 15 años de prisión por intento de asesinato. Aísa sufrió daño cerebral y quedó discapacitada, dejándola en cama el resto de su vida. No podía comunicarse ni moverse eficazmente salvo por simples sílabas. La noticia de ambos fue objeto de un intenso debate en la zona durante más de medio mes. Uno era un violento maltratador doméstico que se aprovechaba de las mujeres. Y la otra era una mujer arrogante e indulgente.
Todo tipo de rumores picantes y exagerados se extendieron desenfrenadamente hasta que todos los masticaron hasta perder el último rastro de sabor y luego fueron reemplazados gradualmente por otras noticias. No importa cuánto sufrimiento haya. En bocas ajenas, ocultando bocas satisfechas. Es solo algo de lo que hablar después de comer. Los padres de Aisha estaban tan deprimidos por la opinión pública que estuvieron muy tristes y deprimidos por un tiempo. Bajo mi influencia, comenzaron a organizarse para tener otro hijo mediante fertilización in vitro. Estuvieron corriendo al hospital todo el día y hacía mucho que no visitaban a Aisha en la residencia. Estaba abandonada por sus propios padres. Y la visité una mañana soleada. La lacrimógena de mediana edad que la atendía se sorprendió un poco. Me ayudó a cerrar la puerta con nerviosismo y cautela. Fingí no ver los moretones y las llagas ocultas en el cuerpo de Aisha. Me senté junto a la cama y miré su abanico y sus pálidas mejillas con una sonrisa. ¿Aisha? Me miró fijamente con los ojos muy abiertos. Suplicaba con expresión. Le arreglé con cariño el pelo desordenado junto a la oreja. ¿Aisha? ¿Lo sabes? Llevo tanto tiempo esperando este día. Por suerte no se ha cumplido. Todo es como lo deseaba. Valió la pena seguir a Jesús tanto tiempo. ¿Te gusta el esposo que elegí para ti? En sus ojos confundidos y temerosos. Desaté el cordón rojo de mi muñeca. Lo besé con reverencia, y un suspiro me llenó el corazón. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Aisha? ¿Te acuerdas del profesor Mark, a quien acusaste falsamente de acoso sexual en la escuela Sixteen? Mark era 8 años mayor que yo. Era el hermano mayor en la institución de bienestar social. A diferencia de los otros niños quisquillosos de la institución. Era una persona amable. Era guapo y tenía un temperamento elegante. Las comisuras de su bonita boca siempre dibujaban una suave sonrisa. Él fue el único rayo de luz en mi sombría infancia. Era bajita y menuda cuando ingresé en la institución de bienestar. Solo tenía 4 años. Tenía graves barreras lingüísticas y psicológicas, y a menudo era víctima del acoso de otros niños. Solo Mark, con 12 años, regañaba a esos niños. Me ayudó a limpiarme las raspaduras de las manos y los pies. Guardó la mitad de sus pocas golosinas y me las metió en la boca a escondidas. Me jaló para leer libros ilustrados en el rincón. Y me contaba esos cuentos cortos, cálidos y hermosos, una y otra vez para enseñarme a hablar. Pasó 3 años sacando pacientemente a un niño triste y silencioso a la luz del sol. Me tocó la cabeza y dijo que quería ser maestro en el futuro. Para enseñar y educar a la gente y convertirme en un gran adulto. Y yo solo sonreí y no dije nada. Pero sabía que nadie era más apto para ser maestro que él. Seguramente podría convertirse en la luz que iluminaría la memoria de muchos niños. Pero tal Mark fue acusado falsamente de acoso sexual por una niña de su clase al tercer mes de haber comenzado sus prácticas como profesor. Esa chica era Aisha, que cursaba la secundaria en ese entonces. Mark era joven y guapo. Elegante y gentil. Fue el primer amor de muchas adolescentes. Y la más precoz, Aisha, se lanzó a perseguirlo sin tapujos. Escribiéndole cartas de amor. Haciéndole regalos. Invitándolo a conciertos juntos. Mark siempre la rechazaba con una mirada tolerante y amable, como si estuviera mirando a un niño. Cuando venía a visitar a los niños en la institución de bienestar, se quejaba conmigo con un tono tranquilo e impotente. Obviamente ella y Violet tienen la misma edad. ¿Por qué no entiendo nada de lo que piensa esta chica? Me senté a su lado y sonreí. Es porque el profesor Mark es demasiado popular. Me dio una palmadita suave en la cabeza. Todos son buenos niños. Cuando crezcan, recuerden. Probablemente te sientas tan ciego en aquel entonces. ¿Cómo pudiste pensar que yo, un tío común y corriente, era tan bueno? Sin embargo, Mark subestimó la nocividad de los niños buenos. Tras ser rechazada de nuevo en su confesión, Aisha, enojada y avergonzada, se rasgó la ropa y salió corriendo de la oficina de Mark llorando delante de todos.
Acusó falsamente a Mark de acoso sexual en la escuela y sobornó a algunos vándalos para que difundieran la historia con exageraciones por todas partes. Una de ellas era una estudiante de secundaria de una familia privilegiada. Lloraba lastimeramente. El otro era un joven profesor de una institución de bienestar social, a quien, naturalmente, se le veía con malos ojos. El incidente del acoso sexual de un profesor de secundaria a una alumna se extendió como la pólvora por todo el pequeño pueblo. A Mark lo expulsaron de la escuela. Lo acosaron cibernéticamente. Y lo detuvieron. Sus explicaciones impotentes quedaron ahogadas por la saliva excitada de la multitud enfurecida y no pudieron emitir ningún sonido. Decidió suicidarse para demostrar su inocencia. Pero después de su muerte, le echaron más agua sucia. Se suicidó por culpa y miedo al castigo. ¡Qué alivio! Hay una escoria menos en la sociedad. Si esta clase de bruto viviera, quién sabe cuántas chicas sufrirían. Le corté un mechón de pelo y lo entrelacé con el cordón rojo de mi muñeca. Incontables tardes. Limpié en silencio pintura roja y huevos podridos frente a su lápida una y otra vez, apretando los dientes y jurando en secreto que haría que Aisha pagara el precio de una muerte en vida. 18 años después de graduarme de la secundaria, me admitieron en la preparatoria a la que Aisha estaba a punto de asistir. Provoqué deliberadamente al abusador de la escuela para llamar la atención de Aisha, cuando me preguntó con arrogancia si quería ser su mascota. Al observar sus vivaces cejas y ojos, me clavé las uñas en la palma de la mano. Apenas pude contener el odio que me invadía. ¿Por qué? Porque una persona tan maravillosa como Mark cargaría con el estigma y la vergüenza, y descansaría en paz bajo tierra. Mientras que la perpetradora, la verdadera asesina, podría estar rodeada de gente y disfrutar de su vida. Usé todas mis fuerzas para reprimir el odio en mi corazón y asentí en silencio con su sonrisa segura. La seguí durante 3 años. Durante esos 3 años, no solo fui una herramienta para que ella resaltara su imagen, sino también la persona que mejor la conocía. Y cuando vi a Jesús por primera vez en la universidad, la similitud de 3 puntos en el temperamento y el contorno entre sus cejas y marcas me hizo saber que había encontrado otra oportunidad en mi plan de venganza. Comencé a revelarle a Aisha, deliberada o inadvertidamente, la existencia de Jesús, y sutilmente, lo convertí en otro Marcos en mis palabras. Aisha sí que estaba interesada en él. Y mis 2 años de búsqueda infructuosa se convirtieron en otra tentación para que ella mostrara su encanto y me pisoteara. En cuanto a Jesús, bajo su apariencia refinada, atractiva y distante, era snob, arrogante, realista y violento. Lo cual era completamente diferente a Mark. La exquisita, rica y hermosa vida de Aisha, que publiqué en Weibo, fue notada por Jesús. Medio año después de nuestra relación, invité especialmente a Aisha y a Jesús a celebrar mi cumpleaños juntos. Ambos se vistieron con mucho esmero. Los dos, que llevaban mucho tiempo sintiéndose atraídos el uno por el otro, se enamoraron a primera vista. Con un parpadeo, Aisha bajó la cabeza tímidamente, dejando al descubierto una parte de su hermoso y esbelto cuello. Jesús se distrajo un momento. Fingí no darme cuenta y tomé un sorbo de limonada, con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Después de eso, por mi instigación, el buen espectáculo comenzó oficialmente. El mechón de pelo negro de Mark, entretejido en el hilo rojo, ya se había secado. Aisha me miró con los ojos abiertos como si estuvieran a punto de partirse. Me vio ponerle el cordón rojo en la muñeca. Negó con la cabeza desesperada y en vano, emitiendo gemidos. Sonreí y encendí la cámara frontal, dejándole ver claramente su aspecto desdichado. Le susurré al oído. Aisha, no había cumplido con mi respuesta. ¿Dejo que Mark venga a hacerte compañía? Tus padres ya te abandonaron. Se esfuerzan por recuperar su salud y quieren tener otro hijo sano. Por el resto de tu vida. Te marchitarás y te pudrirás lentamente en un rincón donde nadie te presta atención. Como una bolsa de basura. Este es el final que te mereces. Espero que cuando despiertes de tus sueños de medianoche puedas. Disculpa al profesor Mark.
Me levanté y la observé con calma mientras se hacía un ovillo. Sollozaba. Intentando evitar la cámara con todas sus fuerzas y luchando por quitarse el cordón rojo de la muñeca, su cuerpo inválido no pudo. Cayó al suelo torpe y vergonzosamente. Tenía mocos y lágrimas por toda la cara. Le sonreí con inocencia a la cuidadora que se acercó al oír el ruido. Parece un poco inestable emocionalmente. ¿Necesita un sedante? La cuidadora la miró con disgusto. Tomó el sobre rojo que le di y asintió cortésmente. No te preocupes. Señora. La cuidaré bien. Eso está bien. Le sonreí a Aisa. Aisa, tenía información sobre Selby y Sasa. Vendré a verte otro día. Espero que siempre te vaya bien. Pisé el acelerador. Y el asilo con aspecto de muñeca desapareció lentamente tras de mí. El viento cálido me acarició las mejillas. Solté un largo suspiro y entrecerré los ojos ligeramente bajo el sol abrasador. El verano ya está aquí. Creo que puedo seguir adelante.